Dios bendiga a todos mis hermanos que nos están viendo por medio del internet. Reciban ricas bendiciones de parte de la Iglesia Filadelfia de Dios y su pastor Pedro. Mis hermanos, vamos a estar ahora aprendiéndonos el versículo de Hechos, que está en el capítulo 5, el versículo 29, y dice así: respondiendo Pedro y los apóstoles, o sea que hubo un acuerdo entre ellos, ¿verdad? Dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero parece que dijeron: es necesario obedecer a los hombres antes que a Dios, porque en el cristianismo así lo están entendiendo. Están obedeciendo a los días festivos, están obedeciendo a los dogmas. ¿Y dónde está el pensamiento de los apóstoles, pues? Todo aquel que ama a Dios, mis hermanos, por sus frutos lo vamos a conocer. Así que si usted se considera cristiano, vale más que obedezca a Dios antes que a los hombres. Ahora, mis hermanos, vamos a estar predicando sobre: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y el Señor de los cielos, que es mi Señor y de todos ustedes, me dé palabra. Dice así en Mateo 26, 30 al 33. Dice: y cuando hubieron... Espérense, ¿ya están ahí? Ok, voy a leer eso que ya están. Al 3 de del 26 a 30, 33. Mateo dice: se pueden sentar, hijo, te puedes sentar. Dice: y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Fíjate, qué importante es entender lo que está hablando la palabra. ¿Ah? Dice: y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. O sea que estos hombres, los discípulos, con mucho respeto lo digo, estos grandes varones de Dios, antes que Jesús fuera crucificado y antes que Jesús les dijera esta profecía, que antes que el gallo cantase le iban a negar 3 veces. Hablando de Pedro, primero habían tenido un himno. ¿Qué quiere decir? Que habían buscado de Dios Padre. Pero después niegan al Hijo. Y el que niega al Hijo, niega al Padre. ¿Ya? Así estamos en vez de nosotros. Estamos adorando a Dios. Estamos cantando, alabándole. Y estamos llorando y diciéndole: Señor, en tu corazón, estás cantando con tu boca una cosa y en tu corazón estás pensando: Señor, si tú vas a ser fiel, yo voy a hacer lo mejor, Señor, por ser un buen hijo tuyo, un buen cristiano. Y cantaste aquel himno junto con el pastor y junto con los demás discípulos ahí. Y cantamos, ¿ah? Pero resulta que cuando salimos de la iglesia, cambian nuestros pensamientos de la noche o del día a la noche. Porque saliendo de la iglesia, se te olvida lo que tú habías pensado en ese himno. Y afuera empiezas a negar el evangelio. Afuera empiezas a negar al Señor con tu actitud. ¿Por qué? Porque Jesús, cuando le preguntan a los apóstoles en otro lugar y le dicen: Señor, ¿y cómo sabremos?
¿cómo los conoceremos? Jesús les dice, por su fruto los conoceréis. Así que muchos en la iglesia, mis hermanos, estamos cantando aquel himno, estamos contentos, pero saliendo de ahí se nos olvidó lo que le dijimos a Dios. Y damos un fruto desconocido. Cataloguémonos a nosotros mismos. ¿Somos de Él o no somos? Pero si estamos dando un fruto de no cristiano, entonces venimos siendo hijos del mundo, hijos del diablo. ¿Por qué tenemos que ser así? ¿Por qué si estamos cantando un himno, por qué si estamos oyendo palabra, no consumimos esa palabra a lo profundo de nuestro espíritu y la volvemos a masticar y a masticar, hermano Vicente? Y a masticar, y a masticar, y a masticar. De manera que nosotros, mis hermanos, podamos salir de la iglesia y seguir viviendo con esa palabra, que es la palabra de Dios. Que nosotros, mis hermanos, podamos seguir viviendo una vida de acuerdo a Dios y no de acuerdo a nosotros. Porque como dice su palabra en Hechos 5:29, y que los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ellos ya dijeron eso, ya después que habían desobedecido, después que habían aprendido a través de sus experiencias. Comprendieron y dijeron, oh, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Porque Pedro se había dado cuenta, mis hermanos, el sufrir que es negar a Dios. Pero aquí, cuando acabamos de leer, mis hermanos, donde se dice que Jesús le dijo aquella profecía, que antes que el gallo cantase 3 veces, Pedro le iba a negar. Pero también estaba escrito en la escritura que cuando agarraban al pastor, aquellas ovejas, las ovejas iban a dispersar. Y así pasó, porque todos corrieron. Pero Pedro le siguió de cerca, pero negándole. Y es que hay muchos que están cercas, hermanos, muy cercas de la iglesia, pero están alejados de Dios. Están cerca de la estructura material, pero no están palpables al Espíritu Santo. ¿Por qué? ¿Por qué es esto? Porque hay muchos que son cristianos, nada más, mis hermanos, desechables. Algo desechable que se ve bien, tú lo agarras y te sirve una vez, y después, ¿qué pasa, hermanos? Ya no sirve para nada, lo tienes que botar a la basura. Así hay muchos cristianos desechables que llegan a la iglesia, lloran, brincan, oyen la palabra con atención, pero al salir de ahí botan a la basura todo y empiezan a vivir una vida que niega a Jesús con sus actos. Si nosotros, siendo hombres que amamos a Dios, nos duele de saber que hay hermanos así, imagínate al Creador, a ese Dios que nunca peca, ese Dios perfecto, ¿qué siente cuando ve a aquel hombre llorando delante de él? Pero aquel hombre está haciendo, no siquiera está siendo hipócrita, está siendo sincero, está sintiendo en realidad llorar delante de Dios, está hablando en una lengua genuina. Pero cuando sale, deja que el diablo venga y lo atrape y se lo lleve con todo y su gozo. ¿Por qué? Porque no son adoradores en espíritu y en verdad. Porque son desechables. Algo permanente, un cristiano permanente, así como adora en la iglesia, sale de la iglesia, hace lo cotidiano, sí, pero no se sale del camino de Dios. ¿Y qué hace, mis hermanos? En cualquier momento se escapa de los amigos. Se escapa aún de su esposa y le dice, mija, voy a ir a mi cuarto. Y la mujer sabe que su esposo no es un adorador y dice, ya se va a ir a buscar a Dios, está bien. O la mujer le dice, ¿sabes qué? Yo voy a ir contigo a adorar. ¿Pero qué está pasando? ¿Por qué hay tanto cristiano desechable? Se desechan a ellos mismos. No, ellos mismos no se desechan porque aman lo que hacen.
pero sí desechan lo de Dios. Y ese es el problema, mis hermanos. Los apóstoles aquí, en ese momento, estaban como desechables. Cuando estaban ahí en el himno, estaban ahí cantando, estaban con Jesús. Estaban ellos en esa alabanza. Estaban contentos. Pero ¿qué pasó, mis hermanos, cuando se les quitó el poderoso? ¿Qué pasó cuando se les quitó el poderoso? Tuvieron miedo, se asustaron y corrieron. ¿Y qué pasó con Pedro? Entró en un desánimo que él hasta lo negó. Así habemos muchos cristianos. Estamos adorando, le buscamos, pero cuando vienen los problemas, cuando viene la pobreza, cuando viene la enfermedad, decidimos correr de Dios. Decidimos alejarnos. ¿Y cómo nos alejamos? Porque nosotros mismos nos alejamos, diciéndole: Señor, tú ya no me quieres. Señor, ¿por qué me tienes así? Yo ya no te voy a buscar, yo ya no te voy a adorar. Yo voy a seguir haciendo lo malo mejor, que al cabo tú ni siquiera me pones atención. Equivocados estamos. Dice la palabra de Dios que sus ojos están puestos sobre los justos de la tierra, hermano Vicente, hermano Hilario. Sus ojos están puestos ante los ojos de los justos. Los apóstoles aprendieron. Tuvieron que haber aprendido para que ellos nos pudieran haber enseñado a nosotros. Aprendieron. Porque si nos vamos a seguir leyendo la Biblia de Mateo para adelante y seguimos leyendo y leyendo, vemos cómo ellos aprendieron. Porque después miramos a Pedro, lleno del Espíritu Santo, el día del Pentecostés, predicar y ganarse muchas almas. Y los demás apóstoles bien activos trabajando. Pero ya habían aprendido ellos que no tenían que ser cristianos desechables, porque Dios no quiere cristianos desechables. Dios quiere cristianos que vengan y se queden en casa, o sea, con Él para siempre. Pero el problema es que muchos ahorita, mientras que estoy hablando, quizás están crujiendo los dientes. Pero yo no lo hago para que crujan los dientes. Ni estoy predicando para ofender a nadie. Estoy predicando palabras, mis hermanos, para que entendamos que el cristianismo no es desechable, sino que es muy en serio, que Dios es muy en serio, que Dios no está jugando con nadie. Dios no viene del Toys R Us, sino que viene del cielo, donde está lo permanente, donde está lo para siempre, donde está la palabra firme. Muchos han tomado el evangelio desechable. Tanto que nos sorprendemos porque miramos a los hermanos en las iglesias bien prendidos, los miramos bien sinceros, pero resulta que si te encuentras al hermano en un restaurante, o te lo encuentras por allá en un parque o en la calle caminando, resulta que el hermano voltea a verte y hasta te mira feo, o hasta te tuerce la boca con cara de limón y dices: wow, yo creo que ese no es, yo creo que se parece. No, hermano, sí es, lo que pasa es que es desechable. Pero nunca se desecha a él mismo, pero sí desecha lo de Dios. En la iglesia se unen grupitos que parecen pandillas. Parecen pandillas, hermano. Se juntan los carnudotes con los carnudotes. Oh, mira la hermana. Esa hermana, qué bonita está. Y por ahí tú un cabezón ahí, yucateco. Y ahí están, mis hermanos, nada más viendo a ver qué miran. Y se junta un grupito de hermanas también para decir: oh, mira nomás ese hermano. Cristianos desechables, que no estaban oyendo la palabra de Dios, que no estaban adorando allá adentro, pero ya afuera empezaron a ver qué ver. Y se les olvidó que eran cristianos, dando un fruto equivocado, un fruto que no es de Dios. ¿Qué nos está pasando? ¿Qué nos pasa? ¿Por qué no buscamos de Dios sinceramente? Tenemos que entender que Dios no está jugando, pero tú estás jugando. ¿Qué va a pasar el día que Dios decida que ya nos vayamos de este mundo? ¿A dónde iremos a ir aquellos que estamos jugando?